Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente juntos en nuestro podcast Mirador 656, que bueno, como ustedes saben, hemos estado trabajando cuestiones relativas a historia, cultura y sociedad y pues algunos puntos que vayamos también descubriendo, que vayamos encontrando, que sean dignos de ser tratados en este espacio, con todo gusto lo vamos a trabajar. Y yo quiero hacer una especie de reflexión el día de hoy a partir de una idea un poquito antigua, por qué no decirlo, pero que sin embargo es sumamente importante para el conocimiento de la historia. Y voy a pensar un poco en la historia de las historias de México. Y pensar la historia de las historias quiere decir dos cosas. Primero, que no nada más hay una sola historia, sino que son muchas. Y esto porque es frecuente que a nosotros los historiadores o en algún evento de historia o a algún profesor de historia alguien le pregunte qué tanto es verdad lo que estás diciendo. ¿Qué tan cierto es lo que tú me estás diciendo? Y es bien importante el que tratemos de conectar lo que estamos escuchando, lo que nos están comentando, lo que hablamos, lo que decimos, con esa verdad, pero no con esa verdad de una verdad radical, una verdad absoluta. El absoluto en este sentido no es viable, siempre habrá deficiencias. Recordemos que la materia prima del historiador son documentos, es memoria, son relatos de gente, son escritos, son espacios geográficos, son edificios, son cosas. Y que las cosas de alguna manera, para poder entenderlas, tiene uno que llegar a preguntarles. Tiene uno que llegar a hablar con ellas, tiene uno que llegar a decirles qué es lo que me quieres decir. Cuando yo quiero entender un documento, cuando quiero entender un libro de una parroquia, cuando quiero entender unos planos de una hacienda antigua, yo les pregunto, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Y si yo no hago la pregunta adecuada, los papeles no me van a responder la respuesta adecuada. Y si yo no tengo la respuesta adecuada, pues es evidente que no voy a poder tener el comentario adecuado y es probable que yo desoriente a la gente en vez de ayudarle a que conozca ese segmento de verdad. Cuando pienso en la historia de México, de los muchos Méxicos de México, o de los muchos Méxicos, o del México de los muchos Méxicos, tengo que pensar precisamente que no es una historia plana, sino que es una historia que tiene cambios. Es una historia que llega y me reta. Es una historia que me trata de sacar lo mejor de mí, que trata de mostrarme lo mejor que yo tengo, que trata de obtener de lo más profundo de mí mismo las cosas más valiosas y más reales, ¿sí? Para poder analizarlas. Y ahí es donde entra verdaderamente esa riqueza del conocimiento histórico, esa riqueza de una actitud inquisitiva que siempre nos va a dar la oportunidad de establecer un diálogo con el presente, pero teniendo como base el conocimiento común del pasado. Eso es precisamente algo de lo que nos sirve a nosotros para poder conocer más acerca no solamente del lugar donde vivimos, no solamente del lugar donde hemos nacido, no solamente de los temas que hemos seleccionado para analizar, sino de nuestro propio país.
Eso es lo que nos permite conocerlo un poco más. Llego a veces yo en mis reflexiones a pensar que lo que estoy viendo es como lo que veo en un espejo, lo que veo reflejado en un espejo, que lo empiezo a describir, que lo empiezo a pensar, que lo empiezo a analizar y que a fin de cuentas me voy enterando que lo que estoy viendo no es otra cosa más que un reflejo, pero que ese reflejo me da una idea muy cercana, una idea muy certera de lo que es la realidad. Es pues la idea, es el propósito, es lo que nosotros buscamos cuando nos adentramos en algunos tópicos de la historia. ¿Y por qué viene todo esto, amigos? ¿Por qué este tipo de comentarios? ¿Por qué esta serie de comentarios? Porque acabamos de pasar tres capítulos muy interesantes. Tres capítulos que tenían que ver con la independencia de México y donde analizamos la participación de tres personajes, por lo menos, que fueron centrales en esa parte de la historia de nuestro país. Hablamos de Hidalgo, hablamos de Morelos, hablamos de Iturbide, hablamos de lo que para mí son tres importantísimos personajes, incluido Iturbide, importantísimos personajes de todo el proceso libertario de nuestro país. La historia oficial ha reconocido siempre a dos, pero nunca ha reconocido a Iturbide. Y sin embargo es curioso, y lo mencionábamos en la sesión anterior, es Iturbide quien firma el acta de independencia. Hay historiadores, y creo, y no lo creo, estoy absolutamente seguro que yo soy parte de ellos, que piensan que, o que pensamos que el auténtico padre de la patria viene siendo a fin de cuentas Agustín de Iturbide. El que hizo posible, a fin de cuentas, en la consecución de la independencia de México es precisamente Agustín de Iturbide. Con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho reconocimiento para don Miguel Hidalgo. Por supuesto, con todo el respeto del mundo para don José María Morelos y Pavón. Y para todos los héroes de la independencia. Obviamente, pensando en Vicente Guerrero, pensando en Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, pensando en los Galeana, pensando en los Moreno, pensando en Francisco Javier Mina, pensando en todos y cada uno de ellos, es imprescindible llegar y pensar necesariamente en don Agustín de Iturbide como una parte central en todo el proceso de independencia. Y eso que estamos hablando de un evento que tuvo lugar en el siglo XIX, en el primer tercio del siglo XIX, entre el año de 1810 y 1821, que es cuando finalmente en el 28 de septiembre se consuma la independencia y se logra que la Nueva España pase a formar parte de la historia y que a partir de ese momento exista el México independiente. El México independiente del de que nosotros formamos parte. Ahora, si nosotros nos vamos un poco más lejos en la historia, necesariamente tendremos que encontrar otros elementos. Elementos dignos de análisis que nos van a permitir conocer otras historias. Que nos van a permitir conocer otros Méxicos. Y ese es precisamente uno de los puntos importantes. Que nosotros tengamos la capacidad de conocer muchos Méxicos a través de la reflexión de este México en el que nosotros estamos viviendo. Y para muestra un botón. Y quiero recordar en este momento a dos grandes personajes con quienes estoy ligado y por los que tengo profundo respeto y les mando un saludo. Son dos investigadores, dos historiadores verdaderamente de categoría universal. Uno de ellos holandés, eh, con quien me une una amistad entrañable y que además fue mi director de tesis, fue el que me hizo historiador, fue el que me hizo doctor en historia, me refiero al profesor Raymond Bube de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Y él
manejaba una idea que siempre me llamó la atención y decía que México es un archipiélago. Esto es como una serie de islas, cada isla con su propia individualidad, pero cada isla formando parte de un todo, y ese todo era precisamente ese México, pero con diferentes características en cada lugar. O sea, no es igual el México del norte que el México del sur, que el México del centro, que el México de las costas, que el México del altiplano. Son diferentes, ¿por qué? Porque hay diferente tipo de gente que las habita. Porque en cada lugar hay diferentes tipos de historia que le dan sentido a la vida en esos lugares. Y curiosamente, el otro personaje al que yo me refiero, por el cual también tengo profundo respeto y también estoy ligado por una amistad y un respeto entrañable que le tengo. Me refiero al profesor Alan Knight, británico de Londres, y que además él estuvo como jefe de la Cátedra de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Oxford, y él dice que no hay un México sino muchos Méxicos. O sea, con estas dos ideas podemos darnos cuenta que cuando hablamos de historia de México debemos de pensar en cuál historia. ¿En cuál historia de cuál México? O sea, si hay muchos Méxicos, si hay muchas historias de cada uno de esos muchos Méxicos, pues entonces tenemos que pensar en que tenemos un calidoscopio, ¿sí? Donde podemos estar observando muchas imágenes de muchos Méxicos, de muchas historias, de muchos Méxicos y con muchos momentos verdaderamente enriquecedores que nos permiten entendernos. En ese sentido, yo creo que la historia, como disciplina, como parte del universo del conocimiento, como área específica del conocimiento intelectual, con todo respeto para todas las disciplinas, es una disciplina del conocimiento verdaderamente ejemplar y absolutamente maravillosa. Si no es, queridos amigos, que probablemente sea la reina de todas las disciplinas del conocimiento. Así de bella es la historia, así de importante es la historia, porque además es una disciplina que nos permite conocernos, que nos permite proyectarnos, que nos permite conocer el entorno, más allá de la cuestión geográfica, nos permite conocer el entorno. Y al conocer el entorno, estamos conociendo lo más profundo de nosotros mismos. Ese ha sido el gran propósito de este podcast. Ese ha sido el gran propósito, la gran idea de esta propuesta de este día. Que nosotros entendamos y que veamos la profundidad que tiene la historia de México. Que no es fácil verla, que no es fácil entenderla, que es verdaderamente bella y que podemos encontrar muchas cosas enriquecedoras que nos permiten entendernos en el día a día y que nos permiten entendernos a través del tiempo. Con eso yo comentaba o comento, pero siempre lo comenté con mis estudiantes, con mis alumnos, que en materia de historia, pues hay muchas diferencias entre un maya y un mayo. Pensar en un maya en la península de Yucatán o pensar en un mayo en las planicies del estado de Sonora son diferentes, son dos grupos de naturales, de nativos, de pueblos originarios totalmente diferentes y con una cultura totalmente diferente. Cuando nosotros vemos la danza del venado, verdaderamente vemos la grandeza y el orgullo del mayo. Lo vemos en todo su esplendor, lo imaginamos cuando vemos a los cimarrones en los peñascos, en las montañas, en la sierra de Sonora, pensamos en tribus indómitas, en grupos étnicos muy comprometidos con su cultura, con sus tradiciones
y los vemos verdaderamente entregados a lo que están haciendo. Y obviamente el pueblo originario maya, perdón, con Chichén Itzá, con todas esas grandes muestras arqueológicas de una grandeza cultural y científica verdaderamente admirable, son totalmente diferentes. Pero también cuando nosotros vemos los temas que a ellos les interesan, o cuando vemos, por ejemplo, comparamos dos costas, yo digo Tampico y San Carlos en Sonora, que no tienen absolutamente nada que ver. Una al Golfo de México, otra al Golfo de Cortés. Ambas son poblaciones costeras. En los dos son puertos. Un puerto donde llegan barcos de gran calado con una cantidad impresionante de mercancías y el otro con pesca. Y no es lo mismo vivir en una costa cuando se vive de la pesca a cuando se vive del comercio internacional. Son cosas distintas. Y sin embargo, quien vive en San Carlos y quien vive en Guaymas y quien vive en Tampico y quien vive en Salina Cruz y quien vive en Coatzacoalcos y quien vive en Manzanillo, vive en una costa y todos somos mexicanos. O sea, eso nos da igualdad en la diversidad. O sea, seguimos siendo diferentes, pero somos iguales porque somos mexicanos. Y actuamos diferente porque tenemos una historia distinta. Y eso es lo verdaderamente rico de la historia. Que la historia nos permite ver diferentes características y entender diferentes segmentos de nuestros pueblos. Por ahora lo vamos a dejar aquí porque esto nos depara muchas sorpresas. Con esto yo estoy tratando de sentar las bases para analizar un tópico histórico de este país a lo largo del tiempo, a lo largo de varias sesiones, precisamente para que nos quede muy claro cómo este país se fue construyendo a partir de sus propias luchas cotidianas en cada uno de los rincones de la patria. Por hoy, amigos, vamos a dejar este podcast. Les agradezco mucho su presencia. Los invito a que nos vean en YouTube, en el Facebook, en Spotify, que nos escuchen. Y por supuesto, los invito a que me sugieran tema para abordar. De veras, amigos, amigas, si ustedes tienen interés en que se trate algún tema específico de la historia de este país, con todo gusto pónganlo en la bandeja de comentarios y yo con mucho gusto hago todo el esfuerzo que tenga que hacerse para poder venir a mostrarlo y a comentarlo con ustedes. Por ahora, solo me resta desearles que les vaya muy bien y que tengan ustedes un excelente tiempo todo el tiempo.